Hola, hola Venezuela, tengan todos muy buenos días, sean como siempre bienvenidos a Soluciones. Les saluda a esta hora en nombre de un maravilloso equipo que hace posible que lleguemos a través de sus pantallas Natalie Vitesnik. La espiritualidad es definida como una de las dimensiones esenciales del ser humano, aunque esta no sea tangible. Se concibe como ese vínculo que existe entre el ser humano y un ente no corpóreo o divinidad que muchas veces se desarrolla a través de las prácticas religiosas. Sin embargo, esto no es determinante. Lo cierto es que la promoción de nuestra espiritualidad es lo que nos va a permitir en muchos estados de nuestra vida, en muchas situaciones, pues tener ese equilibrio mental, físico y emocional necesario para nuestro desarrollo personal. Pero ¿quiere usted saber cómo es que podemos llegar hasta este punto? ¿Cómo podemos desarrollarla y cuán vital es para cada aspecto de nuestra vida? Pues entonces acompáñenos el día de hoy en este programa. Participe con nosotros con todos sus comentarios, como siempre, a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Sean todos bienvenidos. Así es, y es que es un tema importantísimo porque además la espiritualidad está asociada con esto que tiene que ver con la liberación del alma, del alma atrapada o dominada, como muchos lo afirman, por lo material. Pero todo esto lo vamos a estar analizando el día de hoy con dos personas que se han dedicado a estudiar específicamente este punto, entre muchas otras cosas, amigas de la casa, de quienes estamos pues muy complacidos de poder contar con ustedes el día de hoy. Una de ellas es Zoraida Grima, terapeuta. Muy buenos días, Zoraida. Buenos días, Zoraida. gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá, por aceptarla nuevamente, ya esta es tu casa. Y también es la casa de Victoria Tirro, psicóloga, que pues nuevamente está por acá con nosotros. Bienvenida, Victoria. Gracias, muchas gracias, Natalie. Gracias por estar aquí. Es un tema pues tan interesante, nosotros estuvimos investigando y un poco leyendo todo lo que gira en torno a la espiritualidad, pues te das cuenta de que quizás muchísimas personas lo saben, lo hablan, pero no lo internalizan, ¿no? El punto de por qué es tan importante todo esto. ¿Qué es la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad es un sentir. La espiritualidad, las personas llegan por inspiración propia, por intuición. Es decir, no hay una estructura que los llame, ni un dogma, ni nada preestablecido. Simple y llanamente es una necesidad de sentirse bien, incluso de querer hacer el bien. Muchos se acercan y dicen, yo quiero aprender eso porque quiero ayudar a muchas personas. Entonces, es bonito porque toca la parte interna de ese querer dar, querer recibir y querer relacionarme en otros niveles, quizás no materiales, ¿sí? Entonces, es algo fuera de espacio, es algo que te da explicaciones a muchas cosas y en la actualidad se ha nutrido de muchas otras ciencias antiguas para dar explicación al porqué de muchas cosas. Entonces, ¿qué les llama la atención muchísimo a la espiritualidad? Que sabes el porqué de cada cosa, el porqué del ser, y no por qué aceptar, sino voy hacia el ser desde lo que yo soy. Entonces, una meditación, una introspección que te nutre. Así es, porque muchas personas a veces suelen andar pues como borregos, ok, sí, van y hacen sus prácticas religiosas, pero es lo que decíamos al principio, no internalizan, no analizan ese por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Victoria, ¿qué opinas tú sobre la espiritualidad? ¿Existe quizás un solo concepto que pudiera definirla? Fíjate, en base a lo que comentabas, el tema de la inmediatez en la vida que estamos llevando, la necesidad de producir, hace que olvidemos una esfera tan importante en nuestras vidas como es la espiritualidad. La espiritualidad es una aspiración profunda del ser. Es importante diferenciarlo de la religiosidad. Nosotros podemos ser espirituales hasta en la cotidianidad. Así es. Y dentro de un marco mucho más, una cosmovisión mucho más específica estaría la religión. Pero yo creo que el tema de ser espirituales es vivir esa conexión. Y en cualquier sentido nosotros podemos experimentar eso. Por eso hay diferentes prácticas espirituales que nos permiten experimentar esa sensación. ¿Cómo o a través de qué quizás nosotros podemos desarrollar nuestra o encontrar nuestra espiritualidad? Si no es nada más a través de la religión, ¿a través de qué otra vía podemos hacerlo? Sí, no, la religión no te conecta tanto a la espiritualidad, porque ellos tienen estructura, dogma.
restricciones. La espiritualidad no. ¿Es algo libre? La espiritualidad es libre, es individual, es personal. ¿Por qué es individual? Porque está referida a un ser único. Es decir, tú te identificas con la meditación. El otro se identifica con un dar servicio, el otro se identifica con una técnica, a través de cualquier medicina que ya no es alternativa, sino son medicinas coadyuvantes de los tratamientos clásicos, ¿no? Entonces cada complementarias. quien, complementarias, esa es la palabra. Entonces cada quien va a entregarse en el gozo y el placer a través de algo, el que tú elijas. Entonces no hay dogma, no hay estructura, no tienes que ir además, porque tienes que ir a un espacio físico, sino tú eliges. Tú puedes meditar en un parque, tú puedes practicar en un consultorio, lo puedes practicar en tu casa, lo puedes practicar a diario, con plantas, animalitos. Entonces, la espiritualidad es un estado de gozo ilimitado. Entonces, esa es la gran diferencia con lo otro. No trabajas con el pasado, tampoco con la espiritualidad. La espiritualidad te confronta y te lleva a un estado de conciencia. ¿Cómo lo estás haciendo ahorita y cómo lo quiero hacer para un mejor resultado? Así es. Y va a depender, en mi caso, mi protocolo de terapia es quién eres entre tus debilidades y tus fortalezas, y ahí me voy a mi jardín interno con todos esos dones y dádivas que tengo y genero una herramienta nueva para conectarme con ese placer. Es decir, Victoria, que podemos encontrar quizás nuestro desarrollo espiritual en lo que amamos, lo que hacemos, en el arte, en la música, en nuestros valores, principios, quizás. Sí, fíjate que vivir la espiritualidad desde lo cotidiano, desde lo sencillo, hay diferentes accesos. Uno puede ser la contemplación del arte, la naturaleza. Y para otros de verdad es importante pertenecer a un culto de una religión. Es decir, da como una estructura, pero eso ya es una escogencia de cada quien. Es mucho más social la religión, pero hay personas que le da como un conjunto de creencias muy particulares del cual forma parte. Lo que sí está claro que es el cultivo de la espiritualidad es importante. A veces pienso que el desarrollo de tantos cultos que se han dado es que la persona, por esa velocidad en la vida que estamos llevando, se va como despersonalizando. Entonces siente que el sentido de la vida pareciera perderse dentro de tanta exigencia cotidiana. Entonces, cuando se siente eso, se busca como unirse a algún grupo espiritual o religioso para poder captar entonces, bueno, mi vida, ¿qué sentido tiene y por qué estoy aquí? Hay una necesidad del ser humano en este momento de eso. ¿Es la espiritualidad una necesidad para el individuo? ¿Se concibe de repente una persona que no tenga un ápice de espiritualidad? Sí, es una necesidad porque todos necesitan asirse de un valor. Así es. ¿Creer en algo superior? Sí, realmente, porque esa es la energía que provee y te provee de una energía superior a ti. Entonces te da cierta fortaleza y te va ubicando hacia un centro, a un centro de que al cual yo pertenezco, con el cual yo me identifico, el que me escucha, el que me guía, el que me traduce mi día a día. Entonces sí es fundamental desarrollarlo. Lo importante de la espiritualidad es que es abierta, es libre. Ya tú lo puedes desarrollar como tú quieras. ¿Cómo es esto de que el hombre es el resultado de la conexión entre mente, cuerpo y espíritu? De eso vamos a hablar más adelante, ya venimos. Interesante. Estamos hoy en Soluciones conversando sobre la espiritualidad. ¿Cuán importante es esto para lograr el éxito en cada meta que nos propongamos en nuestra vida? ¿Cuán fundamental es para nuestro desarrollo personal? Es lo que estamos analizando el día de hoy. Además, pues que vamos a conocer más adelante a través de qué herramientas o técnicas nosotros podemos cultivarla. Estamos en compañía de Victoria Tirro, psicólogo, y también Zoraida Grimán, ella es terapeuta, quienes nos han acompañado en otras oportunidades ya acá en el programa, especialistas, pues amigas de la casa. Además, cuéntenos cómo es esto de la conexión entre mente, cuerpo y espíritu. Ok, la mente crea y crea en base de lo que tú crees, de experiencias adquiridas genéticamente en la concepción o a lo largo de la vida. Hay un espacio donde tú no tienes capacidad de discernir y ahí es donde se conforma un código personal que viene ya de manera familiar y ancestral. Entonces la mente elige qué hacer de la información que tiene y el cuerpo manifiesta lo bien
o lo notan bien que se está haciendo de acuerdo a señales de dolor, enfermedad o cualquier otra cosa que no se te dé en lo material. Ok. Y es ahí cuando surge la necesidad de conectarte con el alma, que es la que te va a guiar, la que te va a sentir bien o mal, y una apertura a la intuición, qué siento y cómo lo analizo. Entonces ahí es donde está la conexión de ese triángulo. Así es. Y se genera en tus resultados. Es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Que nunca para. ¿Sí? Ahora, Victoria, ¿cuán importante es esto, este valor espiritual para los seres humanos? Fíjate, es tan importante que hicimos una investigación con sobrevivientes del Holocausto, de la Unión Israelita, ¿no? que vivieron en campos de concentración. Cuando nosotros evaluamos su capacidad de resiliencia y cuáles fueron las fortalezas que los ayudó a sobrevivir una experiencia tan difícil, las dos primordiales que apuntó la investigación, una fue la gratitud, pero la otra fue la espiritualidad. Fíjate que hay un psicólogo famoso que es Viktor Frankl, que él trabajó sobre el hombre en busca del sentido de la vida o la presencia ignorada de Dios, que son sus libros más famosos. Y él se da cuenta que hay un inconsciente espiritual, que hay la necesidad del hombre de encontrar esa conexión, esa armonía con la vida. Ser supremo, Dios, luminoso, divino, como lo quieras llamar, pero es el sentido de que yo estoy aquí por algo, cuál es mi misión y qué puedo hacer yo por mí y por los otros. Entonces, hasta la Organización Mundial de la Salud ya ha dispuesto que la nueva noción de salud no solamente es biológica, social, psicológica, sino espiritual. ¿Okay? Y entonces eso hace comprender al ser humano como un ser mucho más integral. Integral, así es. Se ha reconocido entonces la importancia de este aspecto y pues de cultivarlo para entonces tener ese equilibrio del que hablábamos anteriormente entre mente, cuerpo y emociones además, que nos van a llevar a tener una vida pues mucho más saludable en todos los ámbitos. Ahora, ¿se asocia también entonces la espiritualidad al tema de la esperanza necesaria muchísimas veces para sostenernos, sobre todo en tiempos difíciles? Sí, se ha traducido como esperanza y como fe. En muchas religiones aparece la palabra de la fe. Es confiar, es en un futuro inmediato, y aquí es el apoyo que yo mencioné antes, de cómo hacerlo desde lo que tú eres. Ya no es que ten fe si te portas bien y cumples con estos preceptos, sino lo vas a conseguir si tú en tu ser te ocupas y lo manifiestas, si lo incluyes en tu cuerpo mental y lo proyectas, si lo regulas en tu cuerpo emocional y lo modelas para una entrega y una retroalimentación. Entonces es como más amplio y más integrada la forma de asumir la actualidad desde lo que yo soy, desde mis experiencias del pasado, sin vivir en el pasado. Pero el tema es que cuando te pones a vivir en el pasado, lo que pasó en una historia que no te pertenece, en la cual no tuviste arte ni parte, y te condiciona en el futuro, me pierdo el presente. En la espiritualidad no. Conscientemente te está trayendo en el aquí y el ahora. De hecho, se ha hecho una máxima, en el aquí y en el ahora. Así es. Entonces, sí, ahí viene la gran ventaja, el por qué la gente se inclina más a esto cada vez. Fíjate que en el segmento anterior yo hacía una pregunta referente a si se concibe o no a una persona que pues no tenga ni siquiera un ápice de espiritualidad. Y es que a veces es interesante encontrar en la calle pues muchísima gente que te dice, no, yo soy ateo, yo no creo en nada, yo lo que creo es en lo que tengo, en lo que yo me procuro, en mis cosas, y esto de ser espiritual, pues de verdad que no. Pero ¿realmente existe una persona, algún individuo que en algún momento de su vida o en ningún momento de su vida pues clame por ayuda, por una ayuda de un ser superior? No, qué va. Fíjense, en situaciones extremas es donde a veces se toma esta herramienta, ¿no? A veces somos autosuficientes, pensamos que podemos hacerlo todo, pero hay lo que llamamos los misterios de la vida. Hay un abordaje hacia lo desconocido que no se puede explicar. Ya se decía desde el siglo XVII, es decir, la docta ignorancia, la humildad de saber que hay fenómenos que no podemos entender. Hemos escuchado personas que hablan de que soy agnóstico, yo soy agnóstico. Nada más el hecho de tener fe en tus habilidades ya es una especie de espiritualidad. Ya es un sentido de conexión con lo que tú eres y lo que puedes contribuir al universo al cual formas parte. Entonces, lo que hay que cambiar es la noción de espiritualidad, porque todavía se sigue equiparando a lo que es la religión, desde el hermetismo que puede ser la religión. Ahora, digamos, ya lo habíamos comentado, ¿no?, sobre este ciclo, esta triangulación que existe entre cuerpo, mente y alma. Pero,
¿Cómo en todo caso influye nuestra salud espiritual en esa armonía de los otros dos, digamos, esas dos áreas importantes, mente y cuerpo? Tener los pies sobre la tierra. Es que el ser espiritual y estar altamente conectado no te da la certeza de obtener lo que tú quieres. Okay. La espiritualidad con el aquí y el ahora y lo que tienes en mente y lo que tú eres en esencia te lleva a concebir y a materializar tu sueño. Y es donde tú te llenas de fe. Cada vez que tocas un objetivo o una meta tuya, te vas llenando de fe. Yo lo puedo hacer, crezco, maduro, me hago responsable y además retroalimento mis conocimientos y mi experiencia y lo utilizo para proyectarme de una forma diferente, ni mejor ni peor. Es determinante entonces todo esto Todo en nuestro desarrollo personal. Claro. Claro, fíjate que con los pacientes yo siempre les pregunto, tus experiencias de vida, ¿qué es lo que te quieren enseñar? Cuando tú sufres una situación adversa, ¿qué es lo que la vida quiere hablarte? ¿De qué quiere hablarte? ¿Qué es lo que tienes que aprender a introyectar? Cuando tú empiezas a descifrar ese contenido que está allí implícito en cada experiencia de nuestra vida, es esa sensación de conexión donde nosotros podemos entender por qué hay sincronía en los hechos que vivimos y por qué estamos en armonía con nuestro entorno. Eso definitivamente es espiritualidad y es necesario para el ser humano. ¿Qué influencia además pueden tener nuestros patrones de crianza en lo que es el desarrollo de nuestra espiritualidad? Sí, las prohibiciones te castran. Eso no se puede, eso no se debe, tienes que ser bueno, tienes que dar, tú eres el último en recibir. Y entonces eso te va minimizando en la vida. El no se debe no está en armonía con el por qué sí y el por qué no. Es una imposición. Entonces no hay capacidad de análisis, ni siquiera de responsabilidad, sino culpa y señalización. Okay. Entonces eso te acorrala a la persona. Fíjate que tú tienes un punto que expresabas anteriormente que tiene que ver con las religiones, que hablabas básicamente de que las religiones no fomentan quizás ese desarrollo espiritual, individual, ¿no? Como tal, que debe tener una persona. Pero entonces, si esto es así, independientemente de cuál sea nuestra religión, ¿puede o no hacerse o verse un cambio en nuestra manera de afrontar la vida desde la espiritualidad? De eso vamos a hablar al regreso, ya venimos. Especialistas afirman que existe una relación positiva entre ser espiritual y mantenerse sano. Un estudio reciente, por ejemplo, mostró que sin importar el tipo de afiliación religiosa, las personas espirituales gozan de mejor salud mental. El reporte, publicado en Journal of Religion and Health, concluyó que la práctica espiritual de cualquier índole conduce a una reducción en el sentido del yo y el ego, y aumenta la percepción de conexión y unidad con otros y con el universo, lo que a su vez se traduce en una mejor salud mental y emocional. En otro estudio, también se encontró que la participación en ceremonias o congregaciones religiosas tiene efectos positivos en la salud de un individuo y le otorgan una visión más optimista de la vida. Los autores concluyen que el fenómeno se debe a que las congregaciones religiosas prestan un apoyo a sus miembros, las ceremonias reducen los niveles de estrés y las relaciones que se crean con otros miembros refuerzan hábitos positivos y saludables. Recuerde que la espiritualidad es la forma como usted encuentra significado, esperanza, alivio y paz interior en su vida. Muchas personas encuentran espiritualidad a través de la religión, otras a través de la música, el arte o de una conexión con la naturaleza. Otros la encuentran en sus valores y principios. Lo importante es entender el valor de ella para su vida. Seguimos en Soluciones conversando sobre la espiritualidad y vaya qué tema tan interesante.
del que hay muchísima tela que cortar definitivamente. Pero bueno, dejamos en el aire pues un poco retomando algo de los comentarios que tú hacías anteriormente, Soraya. Tenía que ver con el hecho de que tú defiendes que las religiones en cierto modo limitan a la persona para el desarrollo espiritual. ¿Cómo es esto, siendo que también pues ellas propician ese encuentro con uno mismo y con algo superior? Bueno, cuando digo que limitan es porque ellos tienen unas restricciones. Si tú haces tal cosa, no está bien visto por nosotros. Cada una tiene sus limitaciones y está bien, porque eso es una manera para ellos mantener el grupo bajo unas normas. Si te sales de esto, pues el grupo no crece y eso viene ancestralmente. Así se conformaron los grupos étnicos de cada raza. Okay. O sea, hay normas que estructuran este grupo y no se pueden salir de ahí y eso garantizó que creciera. Está bien, para mí nada está mal, todo está bien, porque está bien para cada ser, si te sientes bien. Luego, me encanta porque la gente cuando va a la iglesia se siente bueno, se siente que es recibido, hay unas imágenes con las cuales proyectan un pensamiento de una energía superior que se llama tal o cual, y hay una conexión, hay una conversación, hay un diálogo interno con esa imagen. Y todo es válido siempre y cuando yo sienta que me está alimentando el alma. Está bien, está muy bien. En las iglesias la gente siente tranquilidad, siente paz. Bueno, ahora están limitadas por el horario, pero siguen asistiendo y conectando. Se llevan flores y el fuego. Como la iglesia usa muchas velas y en muchas, por ejemplo, los chinos es el fuego purifica y en otros el incienso, como en la India. Entonces, están relacionados con diferente nombre, pero la finalidad es la misma, la pureza. Okay. Además, la llama de la luz y los en espiritualidad quieren iluminarse y tú le das una vela al santo. Es decir, que independientemente de cuál sea la religión, todas cumplen con ese propósito de elevar el desarrollo espiritual. Eso es, y de acunarte en un momento que tú necesitas un padre o una madre que se llama energía de la forma que tú lo quieras llamar. Es eso, o sea que está bien, está muy bien. El tema es que tú no te sientas limitado a no hacer lo que sientes porque si no es catalogado como malo. ¿Qué nos lleva muchas veces a cuestionar nuestras religiones? A veces las limitaciones, porque cuando tú tienes que entrar en esa visión específica y te propone un culto determinado, claro, ya te sientes, si no se ajusta, entonces de alguna manera dice que te está frustrando algunas necesidades que tiene. Entonces ves muchas personas que pasan de una religión a otra, eso también se ve. Sin embargo, cuando la religión es el medio para tú desarrollar la espiritualidad, es fabuloso y te genera todo el bienestar posible. Cuando es un fin en sí mismo, a veces simplemente, bueno, yo estoy allí, yo cumplo con mis rituales, pero no hay un sentido profundo de lo que se está viviendo. Okay. Si la religión te promueve de alguna manera el autoconocimiento, esa trascendencia, ya está cumpliendo con el objetivo, más allá del culto al cual pertenezca. Hay que reconocer, eso es un reconocimiento también, que hay algunas de estas religiones que han sabido calar muy bien en la gente joven, Natalie. Lo vemos y algo se está haciendo bien, porque los muchachos, cuando hacemos exploraciones de este tipo, resulta que la espiritualidad, al confundirse con religiosidad, sale dentro de las últimas fortalezas. Y si tú ves en la calle y ves a estos grupos donde hay muchos muchachos, tú dices, bueno, qué bueno que se esté dando ese recurso allí y que es una forma de darle una estructura a la vida de cada uno de ellos. ¿Cuán importante justamente es la espiritualidad en esa fase de la vida? Sobre todo en la adolescencia, cuando somos tan vulnerables a una serie de cambios, de peligros, hay tanta facilidad de repente del desvío hacia conductas negativas. ¿Cuán importante es esto allí? Sí, la fortaleza, el apoyo, la guía, que no es la cotidianidad de papá y mamá, sino un ser que me desnuda y me puede ver con transparencia en dónde estoy guiando yo mis pasos. Entonces, también es importante de los padres escuchar y ver cuál es el lenguaje de los hijos, invitar a los amigos de los hijos a la casa, porque también hay grupos que no son del todo sanos. ¿Quiénes son los principales responsables de repente educarnos en ese trabajo de fortalecimiento espiritual? La responsabilidad hasta una edad determinada, por supuesto que está del que está criando al niño o a la niña.
Ya luego es algo individual, es una decisión Claro, es que tú propia. no tienes al niño metido en el bolsillo las 24 horas Así al día. es. Entonces, cuando él sale a la... Entonces, lo importante es fortalecer en casa, porque ellos salen a la calle. Entonces, es importante que cuando salgan a la vida, salgan con herramientas Es y que decir, tú puedas confiar y solamente pulir, terminar de tallar, pero ya en base a lo que ellos te dan. Aquí lo importante es la escucha. El hijo te va diciendo por dónde va y qué concepto tiene de cada paso que da en la vida y cuáles son sus experiencias. Tener los grupos en casa y escuchar cómo se relacionan, eso te va a dar una pauta de qué parte de esa pieza te permites tú tallar Así o te es. permite el niño tallar. Es decir, que es una excusa totalmente, digamos, malísima. El hecho de que algunas personas digan, no, bueno, es que yo realmente no soy muy espiritual porque en mi casa nunca me enseñaron esto, aquello. Llega un punto en el que la decisión es totalmente individual. Claro, claro, es que es ese practicismo que estamos viendo en el siglo XXI, es decir, que pareciera que mientras más prácticos somos, ese tema ya no tiene cabida. Y dentro de la formación del niño y del adolescente también tenemos que darle como el rol a lo que son las figuras de los abuelos, ¿no? Del abuelo y del abuelo cercano a eso. Ahora, en la medida que tú vas creciendo, tú vas dándole una figura a lo que significa tu propia experiencia interna. Ok. ¿Y cómo se logra sobre todo eso? Frente a las pérdidas, más que las ganancias, porque en las ganancias nos sentimos muy bien. Así es. Pero cuando Y perdemos... todo el mundo se olvida de agradecer Ajá. cuando ganamos. Pero Pero cuando- cuando perdemos empezamos a llorar. a ¿Y por pedir. qué perdimos y por qué nos pasó esto? Entonces ahí, cuando encontramos o desciframos el por qué ocurre, ya estamos generando espiritualidad. ¿Cómo es la vida de una persona que no se ocupe de su salud espiritual? Lo que pasa es que eso le pertenece a cada quien, o sea, quizás para nosotras pudiera ser una falta de piso, una falta de sostén, una falta de creer que sí lo puedo obtener, el concepto de mala suerte, pero a lo mejor para esa persona está bien. Es que relativo. nada está mal y nada está bien. Si está bien para ella, está bien. En el momento que lo considere, por eso es que hay que dejar que venga a buscar ayuda. Porque cuando se siente ese vacío, cuando cae en una crisis, sí todos acuden. ¿Quién me podrá ayudar? Así es. Cualquier cosa. ¿Y cómo se identifica si existe o no ese vacío? Vacío espiritual, dices Así tú. es. Es lo que les explicaba de alguna manera con respecto a buscar gratificaciones inmediatas, Natalie. Mi gratificación inmediata es producir, es generar dinero, es buscar lo material y en algún momento determinado veré qué va a pasar con mi espiritualidad. Ahí vemos lo que podríamos llamar un vacío espiritual. Cuando tú haces las cosas y no estás de nuevo encontrándole el sentido, esa es una forma de vacío espiritual. ¿El pesimismo El pesimismo puede ser un reflejo de esa carencia? Si no hay la idea de esperanza profunda, puede ser una carencia espiritual. Ahora, tenemos justamente un material que preparó nuestro equipo de producción, quienes salieron a la calle, como siempre, a investigar un poco y a conocer qué opinan los venezolanos sobre este tema tan interesante. Vamos a verlo. La espiritualidad es estar tranquilo con uno mismo. Estar tranquilo con uno mismo y hacer el bien por los demás. Bueno, una creencia, una festejación de Navidad. Para mí es muy importante porque me gusta mucho la espiritualidad. Seamos espirituales en todos los aspectos, tanto físico como hermanos, los vecinos, todos con un cordial espíritu. Mira, va a echar a Venezuela bastante adelante. Es una condición de vida en la cual siempre hay que pensar que hay un ser supremo, gran arquitecto del universo, que tiene un plan maestro para todos nosotros. La espiritualidad es ahorita llenada de armonía y amistad y reconciliación de todos los venezolanos, para poder tener una Venezuela mejor. Continuamos en Soluciones Interesantes, las opiniones como siempre de nuestros encuestados. Muchísimas gracias por prestarse a participar con nosotros. Quisiéramos también saber cuán determinante puede ser la espiritualidad o la fortaleza espiritual para combatir los grandes males de la humanidad o en estos tiempos que tienen que ver muchísimo con la ansiedad. Se dice que el 10% de la población mundial posee algún tipo de trastorno de ansiedad. ¿Cómo influye Sí, esto? fíjate que
a nivel mundial, el primer trastorno que estaba reflejado como alteración era la depresión. Okay. Y de segundo eran los trastornos ansiosos. Resulta que en estos momentos la ansiedad tomó el primer lugar y pasa la depresión a una segunda posición. Un poco definir antes de seguir, Victoria, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es la sensación de amenaza, si hablamos de ansiedad generalizada, es la sensación de amenaza, algo que no podemos saber qué es. Okay. Pero es como tener esa nubecita encima de nosotros de que algo malo va a pasar, pero no sabes qué va a pasar. Entonces, ese es de los cuadros clínicos que más está apareciendo en la población. Nosotros experimentamos ansiedad cuando no nos hallamos, no encontramos vías de acceso, no encontramos forma de desarrollarnos. Si empezamos a experimentar por qué me está pasando esto y qué sentido tiene esto, la espiritualidad es una herramienta fundamental. No significa conformismo, que es distinto. Es simplemente yo puedo seguirme desarrollando, buscando alternativas, pero lo que yo estoy viviendo en este momento tiene un sentido para mí. Okay. ¿Es este aumento de repente en la incidencia de trastornos ansiosos en el mundo un reflejo de la debilidad espiritual de la humanidad en estos tiempos? Un poco porque te ayuda y te fortalece internamente, pero yo también trabajo la ansiedad en terapia como el que yo pierdo el control sobre lo que yo quiero y no es en el tiempo que yo quiero. Okay. Y entonces ahí sí cae un poco lo que yo escuché en la casa. Mi mamá rezaba todo el tiempo o mi mamá hacía tal cosa y nunca se dio. Entonces ahí viene mi falta de fe, mi falta de creencia en eso que mi mamá creía y que me lo impuso además. También la ansiedad está muy regida por el control. O sea, estoy ansioso porque quiero esto, quiero aquello, una sociedad de consumo que nos está bombardeando todo el tiempo, pero también yo no puedo controlar a mi pareja, no puedo controlar a mi hijo, pero tampoco me dedico el tiempo en calidad a ellos. Okay. Entonces sí tengo muchos pacientes con ansiedad, pero es porque son excesivamente controladores. Okay. Y control en cuanto yo consigo las cosas, pierdo la fe en mí. Pero es que hay una revisión que hay que hacer, entonces ahí caigo yo un poco en el programa del coach. Ajá, ¿qué tienes? ¿Cuánto quieres? ¿Qué quitamos de aquí? ¿Qué ponemos aquí para que esas dos ruedas comiencen a funcionar? Y entonces tú adquieres nuevamente fe en ti, y baja la ansiedad porque ves cercano y tangible tu sueño. Okay. Entonces es otra área de la ansiedad por donde se está alimentando en este momento. ¿Consideran ustedes que el venezolano es un pueblo espiritual? Sí, claro que sí. Siempre le da espacio a eso. Uno dice, bueno, que a veces se ha reducido, pero la experiencia espiritual está allí presente siempre. Y desde la religión también, claro que sí. Ahora, el acto de fe es una especie de abandono. Yo me abandono a la dinámica del universo. Okay. Y es soltar un poco, y como decía Zoraida, la necesidad del control lo abandonamos, lo dejamos y nos envolvemos en ese fluir dinámico propio de la vida. Eso no significa entonces que podamos atajar todo lo que nos ocurre. Es confiar. Sí. Confiar ciegamente. Sí, es entregarle el lápiz a Dios o a la energía superior, como tú lo llames, que te ayude a escribirle a misión e historia de tu vida. Así es. Hablar también de cómo ha venido evolucionando todo este comportamiento espiritual del venezolano, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y llenos de, si se quiere, tanta desesperanza. ¿Qué ha pasado con todo eso? De eso vamos a hablar al regreso. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Muchos especialistas han coincidido en que justamente los niveles de ansiedad, sobre todo en el pueblo venezolano, han venido aumentando, ¿no? Durante estos últimos tiempos. Sobre todo este año hubo un comportamiento bastante particular en torno a esto. ¿Qué lectura le dan a esta situación y cómo lo vincularían con el tema de la evolución espiritual que hemos tenido? La sensación de frustración está muy presente en el venezolano en este tiempo. Y por eso yo les decía al principio del tema de la pérdida. Cuando me frustro porque no alcanzo lo que quiero, ¿cómo lo manejo? Si bien es una sensación social que estamos experimentando todos, ¿qué hago yo con eso? ¿Enfrento? ¿Salgo corriendo? Entonces, revisar un poquito y decir, bueno, yo tengo estas herramientas y con estas herramientas voy a seguir enfrentando lo que pueda enfrentar. Allí es, de alguna manera, lo que hay que potenciar en cada uno de
de los venezolanos, ese autodescubrimiento, cómo yo puedo hacer para cumplir mi objetivo. Y mientras tanto, tratar de entender lo que estoy viviendo y sacar el aprendizaje y el provecho posible. Es la posibilidad, ¿no? ¿Es la espiritualidad quizás reunirse, congregarse, hacer una oración o de repente ir a algún sitio, darnos golpes de pecho? ¿Es eso? No, el golpe de pecho es una institución que se hizo a través de una oración que, bueno, que no somos culpables de nada. Por eso hablaba de que cargamos en el presente el pasado, que nosotros no tuvimos arte ni parte. Luego, reunirse si no genera mayor inconveniente, porque esto de que qué traes para compartir, o sea, también es un qué llevo. Cuando apartas eso y te reúnes, porque realmente quieres unificar la energía y crear una conciencia crística que genera un cambio a otros niveles, es maravilloso. Pero siempre y cuando lo sientas, que no sea el que tengo que ir, quiénes van, cómo me voy, que no haya mayor obstáculo, porque cuando eso lo implementa la mente y sacas un poco afuera la parte de la espiritualidad, ya el alma comienza a no entrar en coordinación con todo el movimiento energético que se va a generar. Y estoy totalmente de acuerdo que tú hagas lo que sientes. Tú puedes meditar tú sola, porque una gota cuando cae en un estanque de agua genera ondas, y esas ondas es la energía que se expande y llega a muchos. Tú puedes pensar en alguien y seguramente te llama o te llega un mensaje por alguna de las redes. A ti te puede gustar un carro y lo puedes ver en todos lados, y cuando eliges el color del carro lo ves en todos lados, el color que tú quieres. Y esa es una generación, atraes. Es una proyección de tu cuerpo mental. Estimulas esa energía, imprimes la imagen, el cerebro la conoce y la proyecta en el físico. Por lo tanto, yo siempre digo, hay que pensar y decir y visualizar lo que yo quiero que pase, no lo que yo no quiero que pase. Me anoto en lo positivo, en lo presente, y creo fielmente en ello, lo creo, me lo creo y lo proyecto. Ahora, ¿significa esto de fomentar o desarrollar nuestra espiritualidad, dejar a un lado el hecho de que podemos estar tristes en algún momento, podemos caer quizás en cuadros depresivos en alguna ocasión? Claro, todos experimentamos en un momento melancolía, tristeza, frustración, pero no quedarnos allí. Fíjate que hay muchas personas que dicen, independientemente del culto, que lo que estamos viviendo es un asunto espiritual y le dan distintas explicaciones. Es importante retomar eso porque dependiendo de esa religión hacen el análisis. Que lo que estamos viviendo, las situaciones difíciles, es como que la persona está desprovista de la herramienta espiritual. Y yo creo que parte de eso también está. Ahora, nosotros nos tenemos que permitir, así como ser felices, también pensar que podemos estar tristes. Pero ¿qué hacemos con esa tristeza? No quedarnos allí, sino buscar modelos inspiradores, buscar aquellas situaciones que hemos visto de personas que se la han visto difíciles y que han salido adelante. Eso también es un ejemplo, es un modelaje hacia la espiritualidad. Lo importante es cambiar el constructo de espiritualidad desde algo mucho más integral, mucho más abierto, personal y flexible. Ahora, toda esta ansiedad, esta intolerancia que vemos en la calle, quizás, ¿cómo puede afectar nuestra salud mental, nuestra salud física, si no somos fuertes espiritualmente? Sí, todo esto que se está viviendo, por supuesto que se está generando en el físico, y de ahí el tema que me apasiona, que es la psique de las enfermedades. Cuando una persona está llena de rabia, le afecta el hígado, y el hígado es un órgano que habla en la psiquis, en otra filosofía, habla de creatividad, verdad e impotencia. Entonces eso cuando decía mucho se te va a reventar el hígado de la rabia, realmente es así. Entonces cuando se manifiesta en mi físico, esa rabia y esa impotencia genera esa reacción, que estás de a toque, que si me miras mal reacciono, porque estoy desviando esa rabia. Por eso es que tienes que buscar maneras de descargarla, golpear un cojín, correr, si te gusta bailar, pues bailar hasta que transpires y botes toda esa energía que está acumulada. Igual la ansiedad, esto me pertenece, esto lo puedo resolver yo, ¿cómo hago para contribuir desde lo que yo soy y generar ya esa actividad y esa intención de acción? Tú puedes liberar. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que no sabes con quién hablar, no sabes cómo hacerlo, no sabes qué está bien, no sabes qué está mal, además no sabes qué va a pasar el minuto siguiente. Así es. Entonces esa incertidumbre genera en mí desconfianza, se me mueve el piso
y no sé a dónde voy a apuntar mis pasos. Entonces, está bien todo lo que se está viviendo. Son emociones del ser humano, no está nada ligado con la espiritualidad. La espiritualidad es un coadyuvante ante cualquier situación, pero eso no te limita a vivir emociones terrenales. Somos seres humanos viviendo experiencias espirituales. Ahora, ¿pero puede relacionarse esto de la espiritualidad con la tolerancia? No, la persona puede ser muy espiritual y nada tolerante. Ok. No puedes, no, nada que ver. La emocionalidad son que están relacionados con el sistema vegetativo. El parasimpático que te va, el simpático que acciona, lo que tú sabes cómo drenaron en tu familia tal o cual cosa, cómo solucionaron. Pero la espiritualidad es ese respiro, ese gozo, ese todo y nada. ¿Y qué puede contribuir a que se debilite nuestra espiritualidad? Cuando no se cumplen las cosas que tú esperas. Es lo que te decía del abandono. ¿Las frustraciones? Las frustraciones, claro. Es decir, deseamos, ayúdame Dios, ayúdame ese ser supremo en algo, y como no se da, entonces ya, me desilusioné. Entonces busco y empezamos a ser como de alguna manera nómadas en distintas religiones. Lo importante acá es entender que la espiritualidad hasta neurocientíficamente ayuda lo que es producir dopamina. Y la dopamina es neurotransmisor del placer y del bienestar. Entonces, cuando nosotros hacemos una práctica espiritual determinada, formamos parte de un culto, cuando contemplamos arte y naturaleza, estamos produciendo dopamina. Dopamina está a nivel de lo que es el cerebro medio y es la responsable químicamente la sensación de placer. Entonces, ¿qué mayor beneficio que puede ser ese dentro de la biología, no? Así es. Felicidad, traducida en espiritualidad, viceversa. Exactamente. Buenísimo. Al regreso vamos a hablar de, bueno, cuáles son las herramientas que manejan estas dos profesionales para que usted desde allí pueda comenzar a desarrollar o a fortalecer su espiritualidad. Ya venimos. Independientemente de la afiliación religiosa, la práctica de la meditación ayuda a calmar la mente, el cuerpo y el corazón. Explore el propósito de su vida. Cuando tenemos una razón poderosa para vivir y entendemos que estamos en el planeta para cumplir una misión más allá de lo material, todo cobra una nueva perspectiva y esta motivación nos ayuda a ser más dinámicos, positivos y activos. Sea generoso. Cuando damos a otros, nos damos a nosotros mismos, pues todos estamos conectados. El sentido de satisfacción y alegría que viene al ser generoso con los demás nos aleja de estados de ánimo bajos. Cuide al planeta. Todos somos uno. Al vivir una vida más consciente y cuidar nuestro hogar, todos respiramos un aire más puro, gozamos de comida más fresca y nos libramos de toxinas que nos afectan la salud. Cultiva el perdón. El resentimiento es como un veneno que nos enferma poco a poco. Practique ejercicios de perdón y gratitud para una mejor calidad de vida. Desarrolle la fe. La fe mueve montañas y nos empuja a levantarnos cada día, sabiendo que existen razones poderosas para todo lo que nos sucede.